Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Por gracia y favor de Dios estamos aquí, que el Señor y Dios Todopoderoso nos ha permitido estar un día más. Anunciamos que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados para su venida. Por esta razón es que hemos tocado diferentes temas y que el Señor también nos ayuda en su misericordia para saber qué trasladar. El día de hoy que hemos estado hablando del nuevo pacto y que hemos estado hablando del sacerdocio, vamos a hablar el día de hoy acerca de la túnica del sacerdote. Así que vamos a orar para iniciar conforme a la misericordia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti porque eres nuestro fiel Señor y Pastor, nuestro socorro y fortaleza. Guíanos hoy para adorarte, bendecirte, exaltarte y añorarte día tras día. Ayúdanos a ser sujetos a la verdad y vivir conforme a la verdad. Sé tú siempre nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestro señorío, nuestra torre fuerte y aquel que nos libera, aquel que libera nuestras batallas, aquel que nos fortalece en tiempos de aflicción. Gracias te damos, Padre y bendito Rey, por sobre todas las cosas. Gracias, amado Pastor y Socorro. Bendito eres eternamente y para siempre. Ayúdanos hoy a ser fieles a tu nombre y dar gloria a tu nombre. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado mío, amén y amén. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te lo agradecemos, amado Rey, provéenos de tu sabiduría y revelación como tú conoces las cosas. En Cristo Jesús, amado nuestro, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como mencionábamos, estamos hablando aquí con relación a lo que es el nuevo pacto. Esto ya hemos venido hablando acerca de lo que era Eliseo y por esas razones de lo que hablamos acerca de la vasija nueva con sal, terminamos hablando del nuevo pacto del cual hemos visto que hubo un cambio de sacerdocio que se define a Jesús como el nuevo sacerdote para este nuevo pacto, que claramente también vimos a Aarón, que era el sumo sacerdote del antiguo pacto, y a su descendencia o su linaje. Y eso nos habla, como dice la palabra, que es sombra y figura de lo que habría de venir, de que claramente Jesús es el sumo sacerdote y que nosotros somos sacerdotes para Él, porque venimos de Él, ¿verdad? Por lo cual, también, así como el sumo sacerdote funge, nosotros debemos fungir. Y así como es vestido el sumo sacerdote, también es vestido los sacerdotes. Por eso la semana pasada hablamos acerca de esto, acerca de que el sacerdote debe vestirse en sus vestiduras generales. Claramente se hablaba de cuatro, que era la túnica, el cinto, la mitra y también el calzoncillo. Pero con base a esto, por eso vamos a hablar hoy de la túnica. Y vamos a también a repasar algunos otros versículos que tenemos, ¿verdad? Como el caso de 1 de Pedro 2.9 que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces vemos claramente que en estos casos nos habla del sacerdocio, pero como hemos hablado del sacerdocio, Dios es el que escoge al sacerdote, porque es el que se encarga de estar con él o a su servicio, pero también asimismo Dios define la manera de cual deben acercarse a él. En este caso, anteriormente con sacrificios de bueyes o pollinos, etcétera, pero en este caso a través del sacrificio de Cristo en la cruz. De igual manera, nuestra adoración u oración es en el nombre de Jesús. Pero juntamente con esto también el sacerdote se le daba una vestimenta para entender quién él era, tanto en su relación con Dios como también una representación de su forma de vida, que fue lo que leímos la semana pasada, ¿verdad? Que la vestimenta habla acerca de nuestra forma de vivir. Por eso la palabra enseñaba y decía vestidos de Jesucristo, ¿verdad? O vestidos de la nueva naturaleza, porque Dios claramente nos dice de qué manera debemos vestirnos en un término espiritual, por supuesto, ¿verdad?
Por eso hablaba de vestirnos como sacerdotes. Y vamos a leer lo que también leímos la semana pasada, dice Éxodo 28, perdón, del 40 al 43, versículo 40. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. 41. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que sirvan como sacerdotes. 42. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. 43. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y aquí mostramos una imagen que encontré en internet más o menos de cómo podría ser las vestiduras que tenían en ese momento. Claramente la que aparece en el lado izquierdo es la relacionada al sacerdote, y la que aparece en el lado derecho es el sumo sacerdote. Ya que recordemos de que el sumo sacerdote tenía una vestimenta y el sacerdote tenía otra vestimenta. Claramente hay más detalles o más situaciones en el sumo sacerdote, pero tanto el sumo sacerdote como el sacerdote tenían una base de vestidura. Es decir, de que aquí se ve la túnica en el sacerdote, pero también el sumo sacerdote tenía una túnica, pero sobre la túnica ya se colocaba otra vestimenta que estaba sobre él. Pero la base de la túnica era la misma. Entonces, basado en esto, también hemos visto, o lo que vimos la semana pasada, que la vestidura del sumo sacerdote, pero el sacerdote en general, era primero la túnica, el cinturón, la mitra y el calzoncillo, que mencionamos ahorita en Éxodo, del capítulo 28, del 40 al 43, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, la que realmente cubre todo, porque realmente es lo que sucede, que cubre totalmente el cuerpo, desde la cabeza, desde el cuello para abajo, es la túnica. Los otros son ciertamente lo que es el cinturón, la mitra, que es la cabeza, y el calzoncillo, que es la parte íntima, ¿verdad? Pero realmente el que está cubriendo todo es la túnica. Y esto es muy importante de verlo, porque claramente, como ya mencionamos, nos habla de la forma de vida. Y ciertamente Jesús tenía una forma de vida y nosotros tenemos que tener la misma forma de vida. Ciertamente Él cumplió algo que únicamente Él podía cumplir, que era prácticamente ser sacrificado en la cruz, de tal manera como sumo sacerdote, pero nosotros nos dieron el seguirlo a Él, tomar nuestra cruz y seguirle. Es decir, que en la base de nuestra doctrina, de nuestra forma de vivir, es tomar la cruz e ir en pos de Él. Es decir, nuestra forma de vivir. Por eso dice, vestidos pues de Cristo Jesús. Ahora, con base en la túnica, vamos a ver un par de versículos que nos van a ayudar también. Y dice de la siguiente manera, Levítico 16, del 1 al 4, dice: El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. 2. El Señor le dijo a Moisés: Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en lugar santo detrás del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. 4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Ok, lavará pues su cuerpo con agua y vestirá con ellas. Si observamos aquí en el versículo 4, habla de que era necesario la vestidura para ejercer su sacerdocio. Es decir, de que si no lo cumplía, esta persona podría morir, que es prácticamente lo que se está relatando desde el principio. Aquí en el versículo 2 dice, en la segunda parte, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Es decir, de que tenía que estar con todo lo necesario para poder ministrar. ¿Qué quiere dar a entender esto? De que a veces nosotros queremos ministrar sin la túnica, es decir, sin la forma de vida de la cual Dios nos llamó.
Dios nos está llamando a vivir como Él vive, no a vivir como nosotros queramos o a la manera que nosotros necesitemos o pensemos. Por eso es lo que hablábamos de que vestidos pues de Cristo, porque representa nuestra forma de vida claramente. Y aquí es una vestidura, si se dan cuenta, de alguna manera, tal vez sin tanta especificación, solo habla de lino, que el lino viene prácticamente de una flor llamada lino, con ese mismo nombre, y era una forma de que en los momentos prácticamente de ese tiempo era lo mejor que podía haber, y que ciertos altos cargos, inclusive en Egipto y en otros puntos, utilizaban esta vestimenta hecha de lino. Pero veamos algo aquí también en este aspecto que estamos mencionando las vestiduras. Dice Levítico 8:13. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Es decir, de que el que nos viste, por así decirlo, a nosotros, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos arrepentimos y entramos a este reino. El que nos viste, por así decirlo, sacerdotalmente es nuestro Dios. Él nos da las vestimentas a nosotros. Claramente a veces nosotros no lo vemos. Es decir, nosotros físicamente tal vez no miramos un cambio. Tal vez con la misma ropa que llegamos y que nos arrepentimos, salimos de la iglesia. O del lugar donde nos convertimos al Señor Jesucristo. Pero realmente Él hace un cambio. Realmente. Por eso dice la palabra que es una novedad de vida. Somos una nueva criatura. Y así como una criatura, esta criatura es vestida. En este caso, por ejemplo, en el caso de Adán, cuando él peca, lo primero que hace Dios es crearle una vestidura para que él se cubra. En este caso, lo que hace Dios es darnos una nueva criatura, nos da una vestidura espiritual, si lo queremos llamar de esta manera, para que caminemos, para que vivamos como es digno de Él. Y claramente nosotros la cargamos, pero el problema está que a veces no le tomamos mucha importancia a lo que Dios ha hecho o está haciendo nosotros y continuamos pecando. Y obviamente pues nosotros quisiéramos adorar, quisiéramos recibir la presencia y también nos podemos decir, pero ¿por qué es que no estoy recibiendo la presencia de Dios o ministrando y no se manifiesta la gloria de Dios? Es porque nuestras vestiduras no están bien delante del Señor. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver Zacarías capítulo 3, ¿verdad? Porque recordemos de que el sacerdocio habla ciertamente de una comunión con Dios, pero también habla de un servicio hacia Dios. Es decir, son dos cosas relacionadas, ¿verdad? Porque en nuestra adoración, nuestra comunión, nuestra intimidad, pero a su misma vez también Él ministraba al pueblo o ejercía ciertas funciones para con el pueblo, para ministrarle. Pero el punto está de que Dios está encargado, por así decirlo, de estar revisando, estar al pendiente de que nosotros no contaminemos sus atrios o su lugar de intimidad, y no nos va a dejar entrar en el sentido en lo celestial, ¿verdad? No en lo terrenal. En lo terrenal a veces nosotros hacemos y deshacemos, pero realmente en lo celestial Dios no nos puede dar entrada. Quisiéramos gloria, quisiéramos muchas cosas, pero Dios nos puede decir, no puedes entrar porque tu vestidura está contaminada, tu vestidura está sucia, tu vestidura está rota, tu vestidura está esto y lo otro. Y es donde nosotros a veces decimos, pero ¿por qué no siento más de Dios? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no puedo recibir más? ¿Por qué Dios no me usa más? Etcétera. Pero simple y sencillamente porque estamos en contaminación. Vemos aquí Zacarías 3, dice versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. 2. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? 3. Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. 4. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. 5. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. 6. Entonces el ángel del Señor Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué, diciendo,
7. Así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante mí, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, y declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 10. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo, bajo su parra y bajo su higuera. Entonces aquí algo importante con este capítulo, del capítulo 3 de Zacarías, porque en este capítulo 3 se habla de un sumo sacerdote llamado Josué, que aquí lo mencionan claramente en el versículo 1, sumo sacerdote Josué, es decir, que él tenía que andar con las vestimentas dadas por el Señor para ministrar. Recordando también de que Josué, en el tiempo que se manifiesta el sacerdote Josué, es decir, no es el Josué del libro de Josué, sino que este es Josué luego de que ellos fueron cautivados en Babilonia y ellos fueron regresados otra vez a Jerusalén. Entonces ellos prácticamente fueron puestos para restaurar la gloria de Dios. Es decir, para restaurar la ciudad, Jerusalén, etcétera, donde ya hace una parte, donde prácticamente los libros donde está cimentado más el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Es decir, que el libro de Esdras, cuando llega el sacerdote Esdras y también llega pues Nehemías a restaurar, Nehemías llega a restaurar las murallas y también está Esdras, pero junto con eso entran también dos profetas que son Ageo y Zacarías para poder restaurar la casa del Señor. Entonces Ageo y Zacarías profetizan relacionado a esto para que ellos restauren la casa del Señor. Y por eso en Ageo se hace mención de eso, diciendo de que ellos estaban ocupándose en construir sus propias casas y las casas del Señor habían dicho, no es tiempo de la restauración de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque la idea de que nosotros tengamos una restauración de gloria o que nosotros queramos restaurar las cosas o que nosotros queramos ser útiles para la restauración de las cosas, no se va a dar si no tenemos la túnica. Es decir, no tenemos nuestra túnica puesta, porque aquí lo primero que Dios hace para que ellos puedan comenzar a restaurar las cosas es cambiarles sus vestimentas, es decir, cambiarles su forma de vida, para que ellos puedan comenzar la restauración, y esa restauración involucraría la gloria de Dios sobre ellos, ¿verdad? Porque para eso se habla de restaurar. Una gloria que habían perdido por causa de pecados continuos que habían ejercido y que ahora está Dios regresándoles, levantándoles el juicio para que haya una restauración nuevamente. Por eso desde aquí donde nace la frase célebre que muchos decimos que la gloria postrera será mayor que la primera, porque eso se dio en este tiempo donde Dios levanta a Zorobabel, a Josué y otros ministros para que entren en la labor de la restauración, que la termina concluyendo Nehemías, porque Nehemías ya concluye la restauración de los muros. Entonces menciono esto por el contexto de lo que están hablando acá. Y claramente aquí dice, y Satanás estaba a la derecha. ¿Satanás quién es? Es el acusador, es el adversario. Entonces significa que había un pecado por el cual se iba a acusar, en este caso a Josué. Esto nos habla también en el pasaje de 1 de Juan, cuando dice de eso, ¿verdad? De que si hemos pecado, abogado tenemos delante del Padre. Es decir, es un abogado defensor llamado Jesucristo, porque hay un abogado, por así decirlo, acusador, que es Satanás, para acusarnos delante del Padre. Pero Dios lo que hace es defendernos a través de Jesucristo. Entonces, en este caso vemos de que estaba el acusador. Dice aquí, estaba a su derecha para acusarlo. ¿Por qué? Porque había un pecado. Y claramente dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? 3. Josué estaba vestido de ropas sucias. Entonces aquí nos está hablando de su túnica, primeramente. ¿Por qué menciona aquí la túnica? Porque si lo vemos conforme a lo que hemos visto o lo que estamos viendo ahorita, 1 es la túnica, 2 es el cinto, perdón que no se ve, el 3 era la mitra y el 4 era prácticamente el calzoncillo.
Ciertamente alguien dirá, es que está hablando de todo, pero realmente la que más prevalece o la que más se manifiesta es la túnica en su sentido de forma de vida. Obviamente en los próximos, si Dios lo permite, en las próximas reuniones vamos a hablar de la mitra o del cinto y los calzoncillos, pero en este caso estamos hablando de las ropas, la forma de vida que él tenía. Pero en su forma de vida vemos de que habían pecados, habían cosas que no eran conforme a lo que Dios había pedido y necesitado, y por eso habla de ropas sucias en pie delante de Dios. Es decir, que si nosotros nos tocara a veces un juicio delante del Señor, pues espiritualmente nos podríamos ver tal vez con manchas o con arrugas o con nuestras vestimentas, inclusive tal vez hasta desnudos, ¿verdad? Por la maldad que estamos cometiendo y estamos ejerciendo. Entonces aquí claramente le dicen que sus vestimentas, ciertamente podía tener sus vestimentas, ciertamente era un sacerdote, pero con vestiduras sucias. Y eso no era lo que Dios había pedido, porque inclusive cuando hablamos de Aarón, dice que Aarón primero se tenía que lavar y colocarse sus ropas. Es decir, que primero tiene que estar limpio y también y ya limpio vestirse con sus vestiduras. Entonces aquí nos está diciendo que a veces nosotros, ciertamente Dios nos vistió en su momento, cuando ciertamente Dios nos dio nuestra túnica sacerdotal, y ciertamente Dios nos envió para que viviéramos conforme a la palabra, pero realmente a veces muchos de nosotros tal vez hemos pecado, caído, desviado, cualquier otro tipo de cosas que ha provocado que nuestra vestidura sacerdotal se haya contaminado. Y queremos de la gloria de Dios, queremos ministrar a Dios, queremos ejercer en Dios, pero Dios nos va a decir, mira, no se puede, necesitas que tu túnica sea santificada, sea purificada. Y aquí dice el 4, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Ahora aquí hay algo importante con la palabra iniquidad, porque la palabra iniquidad hace referencia, en algunas Biblias, por ejemplo la Reina Valera dice pecado, y en este caso pues estamos utilizando la nueva versión de las Américas. Entonces la palabra iniquidad a veces hace mención a un mal grande o a una injusticia grande, no solo un pecado, ¿verdad? Ya que hay partes en la Biblia cuando pues a veces hay ciertas traducciones como a veces se habla de pecado o hierro o transgresión, y el pecado ciertamente es un error que alguien puede cometer, por así decirlo, con respecto a la ley de Dios. La transgresión ya es un pecado, pero es un pecado que se quiso cometer, o un pecado intencional, y lo que también corresponde al hecho del hierro, es decir, es un pecado de hierro, es un pecado de ignorancia, alguien no sabe y peca. Entonces en este caso está hablando de una iniquidad, es decir, no está hablando de un pecado normal, no está hablando, inclusive en el original hace referencia a eso, no está hablando del pecado original, no está hablando de un pecado de hierro, no está hablando de un pecado de transgresión, sino que está hablando de una iniquidad. Dice, y te vestiré con ropa de gala. Es decir, que él inclusive sabía lo que estaba haciendo cuando él peca. Entonces, en este caso es muy marcado lo que está pasando con el sumo sacerdote Josué. Ciertamente él quisiera restaurar y que Dios lo está llamando a restaurar, pero su túnica tiene que estar limpia. No tiene que estar con manchas para restaurar, para poder ministrar a Dios. Es decir, que Dios nos da una túnica, pero tenemos que mantenernos con esta túnica. Es decir, que Dios nos da una forma de vida, pero juntamente con esta forma de vida, tenemos que mantenerla en santificación. No tenemos que permitir que venga una mancha. Pero a veces nosotros por no ponerle la importancia de vida, no estamos limpiándonos con el agua de la palabra, no estamos limpiándonos con la presencia del Espíritu Santo, estamos haciendo otras actividades que para nosotros aparentemente no pueden ejercer en maldad, pero realmente no lo estamos haciendo para Dios, sino bajo nuestros propios deleites. Lo que el día viernes estuvimos hablando en una reunión acerca de la vanagloria, lo estamos haciendo para alabanza propia, lo estamos haciendo no para amor hacia los demás o hacia Dios, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Entonces luego entra el 5 y dice, después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. 6. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo. Entonces vemos aquí en el versículo 5 de que Dios claramente puede perdonar nuestro pecado, inclusive nuestra iniquidad, impiedad o cualquier otro tipo de cosas, pero necesitamos venir delante de Él para que nos limpie
nuestra túnica, para que nos quite nuestro pecado. Y Él está en la necesidad de limpiarnos, como también lo dice Isaías, de que si nuestros pecados fuesen como el carmesí, serán tan blancos como la lana, ¿verdad? O como la nieve. Entonces Dios está dispuesto, porque en ese pasaje Isaías también dice, vengan delante de mí, pongámonos a cuenta. Es decir, sentémonos, hablemos, díganme sus pecados y yo los voy a perdonar. Pero realmente le espera un arrepentimiento nuestro, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ser sacerdotes de Dios en la venida de Él, no significa que vamos a estar ejerciendo un sacerdocio contaminado o con vestiduras rotas, porque no es de esa manera que Dios espera recogernos en su venida. Si Él nos asignó y Él está declarando por la palabra que hay una forma de ministrar delante de Él, no tenemos, por así decirlo, que saltarnos las instrucciones que Él está dando, ¿verdad? No tenemos que entrar al sacerdocio en contaminación. Y es lo que a veces estamos tal vez haciendo y decimos, no, Dios no nos ha pasado nada. Lo que pasa es que Dios en su misericordia no permitió que la gente caiga muerta, ¿verdad? Pero si fuera por una rigidez tal vez de esta magnitud, como pasó en su momento, que lo leímos hace 2 semanas, acerca del fuego extraño, pues ellos cayeron muertos, ¿verdad? Y eran los hijos de Aarón. Es decir, Dios no dijo, bueno, tal vez porque es Aarón lo voy a dejar pasar. No, bueno, pecaron, se murieron, aunque sean los hijos de Aarón. Que inclusive en el libro de Ezequiel se habla de eso, ¿verdad? Que si Dios mandara un juicio sobre la tierra y estuviera en ese momento solo Daniel, Noé y Job, solo ellos por su justicia quedarían de pie, ni siquiera sus hijos quedarían de pie. ¿Por qué lo menciona Dios? Porque Dios cuando envía el diluvio y envía ese juicio, Noé queda en pie con sus hijos, pero realmente el único justo, el único íntegro era Noé, no sus hijos. Por eso dice la palabra, el único íntegro en todas sus generaciones era Noé. Sus hijos no hacen mención que eran íntegros. Solo por la misericordia de Dios fueron que sus hijos fueron integrados a la salvación. Pero lo que recita Ezequiel dice que si ellos estuvieran, ni sus hijos quedarían de pie por el juicio que enviaría Dios sobre la tierra. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta de la gravedad del pecado que estamos cometiendo y cómo estamos manchando la túnica que Dios nos ha dado para ejercer en su sacerdocio y no lo estamos considerando. Y por eso que viene Satanás a acusarnos a nosotros. Pero nosotros debemos acercarnos en arrepentimiento delante de Dios, que también es lo que dice Hebreos capítulo 4 con relación al sumo sacerdocio, que dice de que abogado tenemos delante del Padre. Perdón. Hebreos capítulo 4 dice, acercaos con confianza ante el trono de la gracia para oportuno socorro. Y antes de eso dice, porque tenemos un sumo sacerdote que ya ha pasado por ella conoce cerca las debilidades y por eso intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos cómo Dios cambia nuestra forma de ser, nuestra manera de vida, pero tenemos que entrar en arrepentimiento para Él. Él quiere darnos una labor maravillosa, por inclusive lo que aquí se menciona en el libro de Zacarías, que es una obra gloriosa, porque le dice a José, mira, tú eres un hombre de presagio. En otra palabra dice, creo que en la Reina Valera, hace referencia a que tú eres un hombre simbólico o profético, por así decirlo, acerca del acontecimiento que ha de venir. Por eso que aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Entonces aquí entra el punto 6, dice, entonces el ángel del Señor amonestó a Josué. ¿Por qué se habla de amonestar? Es decir, que hizo algo. Yo no voy a amonestar a alguien que no ha hecho algo malo. Yo voy a amonestar a alguien que hizo algo malo. Si yo le digo a alguien, mira, no lo hagas, y él luego termina haciendo, lo voy a amonestar. Mira, te dije que no lo hicieras, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos en el versículo 6, entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, 7, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Entonces, ¿por qué estas palabras relacionadas a guardar sus caminos? Porque no lo estaba haciendo. Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Es decir, que no se estaba haciendo. Entonces, si hay una reprensión, por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, no es bueno que insultes a la gente, significa que está insultando. Entonces yo le estoy diciendo, mira, lo estoy amonestando, no insultes a la gente. Es decir, que no está bendiciendo a las personas, sino que está maldiciendo a las personas. En este caso le está diciendo a Josué, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Es decir, que tal vez sí lo estaba haciendo, pero no bajo la diligencia que necesitaba. Entonces a veces Dios nos amonesta a nosotros,
O según nosotros, a veces estamos cumpliendo con la palabra del Señor, como alguien dirá, de ir los domingos a la iglesia, o el sábado a la iglesia, o el miércoles a la iglesia, pero no hay una consagración diaria delante del Señor. Nos estamos contaminando de diferentes maneras, entrando en otros sacerdocios, si lo queremos llamar así, porque ya es lo que hemos hablado de las idolatrías, y inclusive andando en comunión con los inconversos, y no estamos realmente haciendo las cosas debidas. Y lo menciono por varias razones, ¿verdad? Porque la palabra claramente dice en qué relación tendrá el Señor con Belial, ¿verdad? O qué relación tendrá la luz en las tinieblas. Y la costumbre que a veces se menciona a las personas es, uno, es que Jesús andaba con pecadores, y lo segundo es de que quieren andar en sus propios deleites, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo que uno no le habla a las personas que están, que no son creyentes, pero una cosa es hablar con ellas y una cosa es convivir, en el sentido de que si ellos van al cine, si ellos van a una discoteca, uno vaya ahí detrás, ¿verdad? O que hagan un cumpleaños o una Navidad o algún otro tipo de cosas, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si ellos no creen, pues lastimosamente no podemos hacer nada, sino que nosotros tenemos que respetar a nuestro Dios y alejarnos de las contaminaciones porque estamos ministrando delante de su presencia. Nos ha permitido ministrar. Y esto lo digo porque es lo que hemos hablado, de que el sacerdocio que habíamos hablado y hemos estado hablando, habla de que al sacerdote le permitían entrar al lugar santo, cosa que al levita no, y cosa que al pueblo tampoco. Le estaban dando un acceso en una intimidad con Dios. Entonces nosotros nos han dado un acceso, y por eso hay un pasaje que dice, ¿por qué holláis mis atrios? Es decir, ¿por qué traes contaminación a mi casa? Entonces uno a veces quiere venir delante del Señor en contaminaciones, ¿verdad? No se está presentando, como dice la Escritura, como siervo aprobado delante del Señor, sino que se está viniendo en nuestras contaminaciones. Y a veces solo pensamos, no me puedo pedir perdón y ahí que quede, ¿verdad? No es así. Ahí Dios espera un arrepentimiento, porque si no hay un arrepentimiento también hay una manifestación de disciplina. Ahora veamos en este caso, dice, además tendrás a tu cargo mis atrios y te dará libre acceso entre estos que están aquí. 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante mí, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué sobre esta túnica, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Entonces vemos que Dios está prometiendo, y nos quiere hacer parte del ejercicio de su sacerdocio y quiere que tengamos una labor maravillosa delante de Él, pero necesitamos cambiar nuestra túnica, cambiar nuestra vestidura de contaminación o de suciedad o iniquidad o maldad a una túnica conforme a su palabra. Es decir, que debemos ser diligentes y constantes en el aprendizaje de su palabra, porque la palabra misma dice que Dios lavó a su iglesia con el agua de la palabra. También la palabra dice que la palabra y la oración santifican. Entonces, por esa razón debemos estar en santificación continua a través de la comunión con nuestro santo y bello Dios. Ok, entonces vamos ahora a leer Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Dice, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en este caso nos están hablando de algo importante, ¿verdad? Y de lo que hablamos acerca de la forma de vida, porque en la vestimenta que se habla en la palabra, o lo que ahorita estamos hablando en la túnica, habla acerca de la forma de vivir que nosotros podemos tener. Y claramente aquí dice, yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, que no está viviendo conforme a lo que Dios ha solicitado, sino que se ha comenzado a vivir conforme al pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien dirá, hermano, pero yo no me he muerto. Sí, pero estamos hablando de que siempre hay una muerte. Alguien muere espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo, que también me lo mencionó Isaías, levántate entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sale tu pecado. Porque cuando habla de muerte, levántate entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que andan en pecado. Levántate entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Es decir, que uno está muerto en pecados por andar haciendo otras cosas que uno no debe. No significa de que porque ahí diga la paga del pecado es muerte y uno no se muere, es decir, que uno no está en una caja, no significa que no hay una muerte. Uno muere su oído, uno muere sus ojos, espiritualmente hablando. Hay algo que siempre va a morir, la palabra se cumple. Hay algo que muere, la sensibilidad a veces que uno puede tener delante de Dios muere por andar pecando. Entonces dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, que pueden dar una apariencia de que pueden estar haciendo las cosas bien, pero realmente delante de Dios le está diciendo, mira, tú estás muerto, no tienes tus vestiduras, estás como Josué. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Es decir, no he hallado completas, es decir, que no las he hecho todas. Si fuesen, hagamos de cuenta 10, él solo hace 5 de 10. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué está diciéndonos? Que si nosotros andamos en esas, en el sentido de que estamos haciendo como que ministramos delante del Señor o que queremos entrar en su presencia y todo eso, mejor arrepintámonos porque no estamos haciendo las cosas bien. Y aquí dice, también acuérdate pues, es decir, que nos olvidamos de ciertas enseñanzas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice que no ha hallado completas. Es decir, que se les ha enseñado, por ejemplo, 20 cosas o 10 cosas, pero solo han cumplido 5. Y se les ha enseñado algo así como que Dios nos lleva al sacerdocio en ese tiempo antiguo y nos da las instrucciones que hay que hacer. Pero solo queremos presentar los sacrificios o solo no sabemos cómo presentar los sacrificios de cordero, ¿verdad? Pero no los palominos y no las otras cuestiones que se presentaban, ¿verdad? Entonces, algo así como, ¿qué hago ahora? Y eso es lo que Dios está diciendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué cosa más? Arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que estas personas están bien con sus túnicas, están bien en su santificación, están bien en su consagración delante del Señor. Están constantemente limpiándose por el agua de la palabra y por la presencia del Señor en oración. Dice, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. ¿Por qué? Porque eso tienen los sacerdotes, como leímos en el caso de Apocalipsis, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, ahora veamos acá el otro pasaje es del 5. Y así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Es decir, de aquí nos está dando el galardón. Es decir, que en el principio de la iglesia de Sardis se habla de la forma de vida que una persona tiene conforme a lo que se habla de vestiduras. Y si anda en la buena forma de vida que Cristo ha manifestado, es decir, nuestra túnica, nos van a dar otras vestiduras. En el original, aquí la palabra blancas también se puede traducir como luz, ¿verdad? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y reconocerá su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ahora vemos este otro caso, Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Esta es la iglesia de la Odisea, dice. Aquí cambia un poco porque lo que hemos estado hablando actualmente es de que Dios, cuando nosotros creemos, nos da unas túnicas. Y esas túnicas hay que mantenerlas limpias, ¿verdad? Y que nosotros la contaminamos por nuestra forma de vida, por diferentes causas, por pecados, iniquidades, transgresiones, etc. Y que Dios en su perdón y arrepentimiento nos limpia para que caminemos recto delante de Él, ¿verdad? Pero en este caso cambia un poco, dice de la siguiente manera, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. 16. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
17, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. 22, el que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí hay algo importante, porque cuando se habla de la iglesia de la Odisea, a diferencia de la iglesia de Sardis, por lo menos la iglesia de Sardis tenía vestiduras y eran reprendidos para que estuvieran sin mancha. Pero en el caso de la iglesia de la Odisea es diferente, porque la iglesia de la Odisea no tiene vestiduras. Por eso le dice, y tú eres desnudo. Aquí se menciona en el versículo 17 que dice alguien, yo soy rico y me he enriquecido, nada tengo necesidad. Pero dice, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y ¿qué? Desnudo. Es decir, que esta iglesia perdió las vestiduras que se le dieron en su momento. Es decir, que Dios los vistió, Dios les dio lo que necesitaban, los vistió de sacerdotes, así como Moisés vistió a los hijos de Aarón como sacerdotes. Dios nos vistió. Pero ¿qué pasa? Nos desnudamos. O en este caso la iglesia de la Odisea se desnudó. Entonces Dios les aconseja, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. Es decir, que Dios le está diciendo, mira, vení conmigo, yo te voy a proveer de las vestiduras blancas que perdiste. Algo como lo que pasó con Josué, solo que con Josué estaba sucio y Dios le cambia sus vestimentas. En este caso, esta persona ni siquiera las ropas sucias tenía, ella se había despojado de ello. ¿Y qué hizo? Dios le va a dar unas nuevas, pero tienen que acercarse a él. Y esto qué pasa también, porque aquí menciona de que son personas que están tibias. Y por eso necesitamos arrepentirnos también para ir en pos de ser un fuego ardiendo delante del Señor. Pero también cuando habla de lo tibio, habla de personas que andan idolatrando, que como dice Santiago, ¿verdad? O almas adúlteras. ¿Acaso no habéis entendido que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces ellos están jugando entre las dos cosas. Quieren andar con Dios y quieren andar con el mundo. Ahora, vemos aquí algo importante también. Con respecto a las vestiduras, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y aquí hay un detalle también, porque hay que tener cuidado con estas situaciones, porque realmente nadie quiere decir o aceptar que puede ser la iglesia de la Odisea. Es decir, muchas personas dirán, no, yo hermano, yo soy la iglesia de Filadelfia. O sea, todos nos ponemos a veces en un rango bueno, pero no nos estamos dando cuenta que podemos nosotros estar en la iglesia de Filadelfia. Y tenemos que aprender a reconocer, porque si nos arrepentimos, Dios nos va a dar lo que necesitamos y vamos a tener una gloria delante de Él, ¿verdad? El problema está de que a veces, como a veces he escuchado en algunos videos en YouTube o en TikTok de algunos personajes, a veces dicen lo siguiente, no, hermanos, que a nosotros nos ha bendecido, miren la iglesia tan grande y las personas que se han convertido, ¿verdad? Pero no por esto, por ejemplo, el caso de la Odisea no significa que porque está mal no tenga miembros, es decir, no tenga miembros de la iglesia, ¿verdad? Ellos también pueden estar predicando y puede ser que se adhieran más miembros a la iglesia. El problema está que todos los miembros de la iglesia están desnudos. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender también, de que no porque alguien tenga muchos miembros en la iglesia significa que estén bien. Porque las 7 iglesias que se menciona aquí, cada una tenía sus dificultades. O sea, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que estaba predicando o siendo diligente, pero no había perdido el primer amor. Había miembros en la iglesia. Entonces no pongamos esa excusa nosotros de que, porque hay muchos miembros en la iglesia, estoy bien. Porque estoy predicando y se escucha la palabra de Dios con grandes pecados. No funciona así. Me explico, no va a funcionar así delante del Señor. El Señor no va a decir, mira, tengo muchos. No sirve que tengas muchos. Lo que quiero es que te consagres. Entonces aquí en este caso es similar. Si nosotros no oramos y no
entendemos o no queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo, que podemos ser una iglesia de la Odisea, no vamos a poder venir delante de Él y comprar. Es decir, vamos a estar desnudos y no vamos a comprar las vestiduras. Y esto es algo también importante que en el libro de Nehemías se menciona, porque en el libro de Nehemías, Nehemías manda a hacer vestiduras sacerdotales. Es decir, que no podían ejercer su sacerdocio porque no tenían vestiduras sacerdotales. Entonces él manda a hacer vestiduras sacerdotales para vestir a los sacerdotes para que puedan ministrar. Si no, no podían hacerlo. ¿Cómo iban a ministrar, verdad? Es como ir por allá y comenzar a ministrar desnudo, pero no delante de los hombres, sino que delante del Señor, ¿verdad? También, ¿por qué menciono esto? Y eso también lo habla en ciertos pasajes de la Biblia. En Ezequiel dice lo siguiente: entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, a declarar el Señor. Entonces, este pasaje Ezequiel muestra lo que mencionaba al inicio, que Dios nos viste de vestiduras de túnicas. Pero era porque estábamos en pecados, estábamos en delitos y pecados, como dice la palabra, y andaba mostrando la vergüenza de nuestra desnudez, es decir, la vergüenza de nuestro pecado. Porque eso es lo que Dios hizo con Adán. Adán pecó. Adán se quiso cubrir con lo que él tenía, pero Dios le dio unas vestiduras de cordero. Pero en este caso vino Dios con nosotros y nos tuvo misericordia por nuestros pecados, por nuestros delitos y pecados. Y Él vino y dice, bueno, te voy a cubrir. Y nos coloca un manto, nos coloca una túnica, como mencionan los sacerdotes. Hizo pacto con nosotros. Entonces Dios nos cubre, pero a veces nosotros nos desnudamos, ¿verdad? Por eso tenemos que apreciar lo que el Señor ha hecho con nosotros al darnos una túnica para ministrar delante de Él, ¿verdad? No fue cualquier vestimenta espiritual, si queremos llamar así, sino es la vestimenta de Cristo, del Cordero. Lamentaciones 1:8 dice: en gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la despreciaban porque han visto su desnudez. Y ella gime y se vuelve de espaldas. Entonces aquí dice en el principio, en gran manera ha pecado. Entonces aquí nos habla de la manera del pecado y de sus inmundicias, porque ella, lo que se habla en Lamentaciones, en Oseas, es de que ella se entregó a otros dioses, a ídolos, que pensaban de que ellos le daban su provisión y que ella se metió en adulterio con ellos, ¿verdad? Inclusive dice que se volvió una prostituta, y peor que prostituta, porque ella pagaba por los deleites en ese sentido. Entonces vemos la manifestación del pecado con relación a la desnudez. Cuando alguien está pecando y pecando y pecando, realmente ya perdió su vestidura. No solo está contaminado, no solo se ensució sus vestiduras, sino que ahora ya no las tiene, ya quedó desnudo. ¿Por qué? Por sus abominaciones, por meterse con otras entidades espirituales o otros pecados. Y ella gime y se vuelve de espaldas. Entonces, en este aspecto, vemos claramente que Dios quiere tener misericordia de nosotros y nos quiere vestir como ya lo hizo. Pero que debemos reconocerlo y decirle al Señor: vístenos con vestiduras sacerdotales. Vístenos, Señor Jesús, porque en cierto momento lo hemos manchado o nos hemos corrompido y hemos perdido nuestra vestidura, si estamos mostrando la vergüenza de nuestra desnudez, es decir, estamos cayendo en pecado y las personas están viendo cómo estamos cayendo e involucrándonos en pecado, no solo las personas, sino las entidades de tinieblas también, porque ellos observan y ven, y nosotros seguimos en esa vergüenza y no nos hemos dado cuenta, como lo menciona la iglesia de la Odisea, por lo cual debemos pedir socorro y ayuda a Dios y decirle: ten misericordia de nosotros y haznos ver que estamos desnudos. ¿Para qué? Para poder pedir vestiduras. ¿Para qué? Para poder ministrar delante de su presencia, no en una iglesia, sino que delante de Él, porque eso es lo que hacía el sacerdote, ministrar delante de Él, para también nosotros después poder ministrar a otros en Cristo Jesús con su palabra verdadera. Así que por favor, amados en Cristo, arrepintámonos y reconozcamos nuestro error y nuestro pecado. No seamos necios diciendo que estamos bien, de que porque tenemos mucha gente en la iglesia o porque pasan cosas. Van a pasar cosas a veces por pura misericordia de Dios, ¿verdad?
Pero a veces nosotros no entendemos que estamos haciendo mal, como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y a veces puede ser que alguien, hermano, pero yo estoy haciendo las cosas, sí, pero no completas, como también dice la iglesia de Sardis. Así que busquemos ciertamente vestirnos, pero también mantenernos en santidad, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros, que caminemos delante de Él de manera digna. Pero para esto necesitamos consagrarnos, como amonestaron a Josué, está en mis caminos, en mis mandamientos. Recordemos de que Dios nos ha dejado su palabra y la palabra hay que vivirla, la palabra hay que entenderla, la palabra hay que buscarla. Gloria a un rey es revelar un asunto, dice su palabra, por lo tanto debemos ver la manera de vida de Cristo y seguirla, no de una manera inconsciente, no solo los días domingo o miércoles o qué sé yo de culto, sino que día tras día tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo de su venida se acerca. No sea que nos encuentre y nos halle desnudos, no sea que nos encuentre y nos halle con otras vestiduras, no sea que nos encuentre y nos halle sucios. Porque cuando la parábola de las bodas menciona que una persona entró a las bodas, pero con vestiduras que no eran las vestiduras de bodas, no eran las vestiduras de gala que aquí se menciona en el libro de Zacarías, ¿verdad? En el libro de Zacarías dice que las vistan de vestiduras de gala. Creo que era aquí. Ahí está. En el versículo 6, en el versículo 5 dice, y vistieron con ropas de gala. Entonces nosotros debemos estar muy atentos a vestirnos, porque a veces, claramente, y también yo meditaba en esto, que a veces uno busca mucho lo que es la armadura de Dios, pero no estamos buscando las vestiduras del sacerdote. Y es necesario que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Para nosotros vivir adecuadamente delante del Señor, porque nos toca que ministrarle, para eso nos hicieron sacerdotes, para ministrar en su presencia, pero no vamos a ministrar desnudos. No vamos a ministrar inclusive con otro tipo de vestiduras. Necesitamos las vestiduras del sumo sacerdote, porque vuelvo y repito, la misma base de las vestiduras del sumo sacerdote eran las mismas bases de las vestiduras del sacerdote. Así que vistámonos, limpiémonos, pidámosle que nos vista el Señor Jesucristo. Y obviamente arrepintámonos y vengamos delante de su presencia a pedir perdón por la mala conducta que hemos tenido delante de Él. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres un Dios santo y benigno. Gracias porque nos tomaste, nos cubriste y nos diste una vestidura para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Perdónanos porque tal vez en un momento hemos quedado desnudos, porque en algún momento hemos manchado nuestras vestiduras delante de ti, por nuestros pecados, iniquidades, transgresiones. Gracias te damos, amado Padre. Ayúdanos, por favor, para que cuando vengas en tu venida nos encuentres con las vestiduras sacerdotales a la cual nos has revestido. Y no nos encuentres en desnudez, no nos encuentres en contaminaciones. Y así no ser reprendidos, más bien ser llamados a caminar dignamente delante de ti. Te damos gracias, Padre y Pastor de Israel. Gracias por tomarnos en cuenta y colocarnos en una obra tan grande como esta, Padre, porque a Josué así le dijiste que ellos iban a ser hombres de presagio para levantar el templo, pero necesitaban que vestirse y limpiarse con sus vestiduras, que tengan la vestidura adecuada para poder levantar y restaurar tu casa. Ayúdanos, por favor, que queremos ser partícipes de la restauración de tu casa en este tiempo final. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús, y dirígenos para poder ser fieles y caminar dignamente delante de ti. Si estamos como la iglesia de la Odisea, por favor ayúdenos a reconocer y comprar y venir de ti y pedir estas vestiduras que hemos perdido, para que todo sea para tu honor y tu gloria y podamos recibir de tu presencia plena y eterna en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Bendito eres eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar
por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestro pecado, nuestra falta. Queremos que tú nos cubras, como mencionas ahí que recogiste a ella en su desnudez. Que nos vistas con vestiduras para sacerdote, con túnica, y que perdone nuestro pecado. Y aceptamos tu amonestación para que andemos en tus caminos. Y hoy reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y como nuestro sumo sacerdote, el cual es el único mediador entre tú y los hombres. Y reconocemos que hemos fallado delante de ti, mas sabemos que la misericordia ha sido derramada y hoy te reconocemos, sabiendo que tú resucitaste de entre los muertos. Te agradecemos, amado Padre y Pastor. Ayúdanos a ser bautizados en agua. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena. Te lo agradecemos, amado y Rey. En Cristo Jesús te damos las gracias y entregamos este tiempo para ti. Ayúdanos a caminar en tu verdad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos delante de ti para pedir hoy tu misericordia y tu fidelidad, para que nos dirijas hoy a clamar a ti y pedir lo que es necesario. En este caso, las vestiduras, también el perdón, también el recordar las enseñanzas dadas y comenzar a vivirlas. Perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, para poder, Señor Jesucristo, arrepentirnos y reconciliarnos. Y también, Padre, para confiar en ti, en que tú proveerás a su tiempo. También que tú darás todo lo que es conforme a tu misericordia, a tu filia. Te damos las gracias, amado Pastor y Rey, en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Cordero. Te agradecemos por tu plenitud y por tu gracia y ayúdanos a habitar confiadamente en ti. En Cristo Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén. También oramos para que tú envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También que tú reprendas a cada ministro que está en contaminaciones para que hacia la semejanza de Josué pueda ser reprendido y cambiado y pueda retornar a una restauración. Y también para que esta nación de Guatemala y las naciones de las cuales nos escuchan entren en arrepentimiento para perdón de pecados conforme a tu gloria y tu gracia. En Cristo Jesús, amado mío, amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro.